Mi nombre es Miriam Paola Ambris Romero, soy licenciada en Derecho y actualmente estoy estudiando una maestría en la Universidad Tecnológica de México y este video está hecho para hablar un poco sobre el juicio de amparo. Primero que nada vamos a hablar que el juicio de amparo es aquella instancia o procedimiento jurisdiccional, se dice jurisdiccional porque existe una controversia, eh, el cual se considera también de carácter extraordinario y es empleado como un mecanismo de control constitucional, mediante el cual se salvaguardan aquellos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aquellos tratados internacionales en que México participa, como lo establece el artículo primero de la Constitución, y que pues a toda costa trata de salvaguardar los derechos y libertades del hombre, siendo entonces este el modo en que la parte gobernada hace valer en la práctica jurídica dichos derechos que el Estado le ha violentado mediante actos, leyes, normas u omisiones por parte de las autoridades responsables respecto de un procedimiento jurídico al que se le haya sometido a una persona, sea moral o física, y pues que a veces dentro de esos procedimientos surgen irregularidades o vicios en el procedimiento y, y que a veces están dentro o fuera del mismo. Aquí cabe mencionar que muchos se preguntan cómo es que un mecanismo de control constitucional salve los derechos o salvaguarde los derechos humanos si está protegiendo nada más a la Constitución, pero pues es preciso decir que los derechos humanos están consagrados en la Constitución y mientras el mecanismo de control salvaguarde una Constitución, estaría también salvaguardando los derechos humanos. En cuestión a la naturaleza constitucional del juicio de amparo, esta radica que los derechos humanos sean reconocidos a través de un ordenamiento jurídico como hasta ahora se ha llevado a cabo. Sin un ordenamiento, pues no habría una seguridad jurídica tampoco. En este sentido, pues nace la Constitución Política Mexicana, la cual posee un carácter supremo y como ayuda cuenta con leyes secundarias. En este caso, pues está la ley de amparo, que es la que se deriva de la misma, en donde se brindan todas y cada una de las facultades conferidas a los jueces que conocen o deben conocer sobre el juicio de amparo, relativo a la violación de los derechos, y realmente su naturaleza jurídica radica en que éste restablece y restituye todos los derechos violentados, derivados a un Estado de Derecho como es el Estado mexicano. En cuestión a los antecedentes en nuestro país, cabe mencionar que en México el juicio de amparo viene gran parte por eh, Manuel Crescencio Rejón, el cual era el gobernador del estado de Yucatán, quien envió al tribunal una iniciativa, al Tribunal Supremo, para salvaguardar todos los derechos individuales en contra de las leyes y decretos de la legislatura que iban en contra de una constitución, siendo un ordenamiento tan importante y que no estaba siendo acatada como debiera. Debemos recordar que el estado de Yucatán es de donde deriva la primera constitución que sirvió de modelo para crear otras constituciones más, incluyendo la que ahora tenemos en nuestro país. Ya es hasta 1842, al haberse reformado las leyes constitucionales, también conocidas como las siete leyes, se instauró un acuerdo entre diputados y es aquí donde entra el federalismo y estos acuerdos protegen a la Constitución, donde sobresale Mariano Otero, quien fue precisamente un diputado y jurista mexicano en el que se planteó por él un control de constitucionalidad en contra de la vulnerabilidad que se le tenía a todas las garantías, proponiendo Mariano la creación de una nueva constitución y una ley de garantías, trayendo consigo el federalismo más establecido en el año de 1847
y posterior a ello, pues Otero propone el acta de reformas. Eh, fue donde se instituyó el acta constitutiva y de reformas que aluden a dos tipos de controles, los cuales son el genérico y abstracto y respecto a leyes, y el otro es el concreto particular o para individuos. Es aquí de donde nace que las leyes son generales y abstractas, quiere decir que van de lo general a lo concreto. Todo lo que ha propuesto el diputado Mariano Otero también es conocido como la fórmula de Otero, y pues alude a todo lo que es el control constitucional. Ahora en la actualidad, mediante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es como se llegan a suscitar todos esos derechos salvaguardados mediante esta institución que tiene un carácter máximo para proteger los derechos humanos. Es hasta 1857 donde se reconocen los derechos y libertades del hombre, comprendiendo las garantías de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y de la seguridad jurídica. Así fueron sucediendo cambios relevantes a nuestra Constitución en cuanto a la progresividad que se le da a la misma, y también relativa pues de juicio de amparo y en materia de derechos humanos, porque a final de cuentas todos van de la mano, y se ha generado pues un gran beneficio año tras año en relación a los derechos consagrados hasta que llegamos a la Constitución de 1917, la misma que se sigue empleando hasta hoy en día, y pues que ha tenido algunas reformas relativas a los derechos humanos. Esta última reforma habida en cuestión de nuestra Constitución fue la reforma del 6 de junio del 2011, donde se modifican los artículos 103 y 107 constitucional, que van de la mano pues con la ley de amparo, eh, recordando que existen dos modos de acudir al amparo, sea forma directa o indirecta, establecidos en los artículos o regulados en los artículos 107 y 170 de la ley de amparo. Aquí siempre surge una duda: ¿quién es la persona o quiénes pueden promover el juicio de amparo? Y cabe mencionar que pues aquí pueden recurrir al juicio de amparo todas las personas físicas o morales que sientan que se les ha violentado un derecho humano o se les haya transgredido su esfera jurídica por las leyes, normas, actos u omisiones de las autoridades. Eh, Esto pues se alude en el artículo 5 de la ley de amparo, y todo el que recurre al juicio de amparo se le reconoce como la parte quejosa, que es la que acude directamente a pues a pedir el amparo y la protección de la justicia federal, y hay alguna forma de recurrir, ya sea personal o por parte de sus representantes o apoderados legales. Un ejemplo de ello, pues es una persona que está privada de su libertad y no podía recurrir de forma directa, entonces tiene que contratar un abogado para que éste pues ingrese su demanda de amparo como su representante legal. Hablando de los efectos que tiene el amparo en la práctica jurídica, en la sentencia de amparo se suelen dictar tres efectos. El primero está en cuando la ley federal, la justicia federal, ampara lisa y llanamente al quejoso, es donde se deja sin efectos atendiendo al acto reclamado en favor del quejoso. El efecto número dos es cuando no ampara al quejoso y por lo tanto el acto reclamado queda de la misma manera en que se encuentra. Y el efecto número tres, pues es cuando la justicia federal ampara para efectos. Esto es donde se explica en la parte considerativa de la sentencia cuáles son los efectos otorgados. Por ejemplo, puede ser la reposición del proceso al haber recaído en un vicio procesal o en alguna lesión procesal. Entonces, el Estado está obligado a restituir ese proceso. Pues este último lo pongo yo, que es un efecto deseado, como yo lo considero, por parte del quejoso, en que mediante sentencia se otorgue el amparo y la justicia
y Protección de la Justicia Federal para restituir todas las garantías del quejoso y que se devuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de haber causado un daño en su esfera jurídica, o bien cuando no puede regresarse al estado en que se encontraba, entonces haya el pago de daños y perjuicios en favor del quejoso, pero pues es que esto no siempre es así, porque todo tiene un requisito y todo tiene un procedimiento dentro del juicio de amparo y por ende no siempre el resultado es el efecto que deseamos como personas eh, con derechos. Y por último vamos a explicar los tres tipos de intereses. Eh, Existe el interés simple, legítimo y jurídico. Bueno, el primero, el interés legítimo, es aquel interés personal, individual o colectivo que tiene una persona física o moral por sentirse transgredido dentro de su esfera jurídica, pero este no es de una manera directa. En cualquiera de sus ámbitos puede ser, por ejemplo, cultural, económico, político, derechos civiles, cualquier ámbito posible en donde se le transgreda por parte de alguna autoridad, tal como lo refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante las jurisprudencias, se legitima a aquella persona que es transgredida de manera indirecta, pero que a final de cuentas sí se le está causando algún daño jurídico. A diferencia con el interés simple, este interés es el interés irrelevante e insuficiente en cuestiones jurídicas por no generar un derecho o acción que esté dañando su esfera jurídica en el ámbito legal, es decir, le afecta tal vez, eh, pero no en sus derechos, o sea, a lo mejor nada más porque no le parece, pero no le está afectando ningún derecho. Y por último, pues tenemos el interés jurídico. Este es el interés que se considera hasta antes de la reforma del 6 de junio del 2011 y es donde la persona que es transgredida en sus derechos directamente es la transgredida, igual por las leyes, normas y todas aquellas actuaciones por parte del Estado que le están causando dicho perjuicio. Por último, pues vamos a mencionar un caso práctico. Es María Pérez, lleva a su niña a una guardería cercana a su domicilio y pues se da cuenta que van a plantear una gasolinería al lado de la guardería donde lleva a su pequeña. En este caso, María tiene el interés legítimo al ser dañada en sus derechos porque está de por medio su hija, pero no es la dañada en sus derechos directamente, es indirectamente. Entonces, eso es el interés legítimo. En este mismo suceso está doña Marta, que es amiga de María, quien no vive en la colonia, quien solo es su amiga y se preocupa por ella. Y pues su interés es simple, está fuera de lo jurídico y pues por ende es insuficiente y pues también irrelevante. No puede estar más allá de un interés personal. Por último, pues la dueña de la guardería tiene su casa ahí mismo y ella sí es la afectada directa, toda vez que pues le estaría afectando tanto en su integridad física, su seguridad y su economía. Ella tiene el interés jurídico, ella es la que también puede recurrir al amparo como doña María, que tiene el interés legítimo y pues en teoría todas las personas pueden recurrir al amparo, pero pues siempre y cuando tengan una afectación sea directa o indirecta. Eso es todo lo que conlleva al juicio de amparo y ese es mi punto de vista y eso es todo.